trabajo en la comunidad, la idea de que estamos en plena era de la cooperación, afortunadamente, en este siglo XXI. Hemos aprendido, y a esto nos han ayudado las tecnologías de la información y la comunicación, que repartir y compartir es sumar. Venimos de una cultura que decía que la información es poder y por tanto no se comparte, cada uno la debe retener para sí mismo, para sí misma, ¿verdad? Porque el conocimiento había que... Y esto daba pie a todas estructuras de saber y del conocimiento donde se guardaba y se protegía para que nadie pudiera acceder. A todo lo contrario, somos perfectamente conscientes cada día más de que o somos capaces de compartir, de que la manera de saber más y de conocer más pasa precisamente por compartir, que es la forma de sumar. El saber, el conocimiento, también el poder, etcétera. Ya me toca, el papelito verde ha llegado. Bien, segunda idea, las personas excluidas no son marcianas, con frecuencia parece que hubieran aterrizado de un platillo volante, no, son esas... sé que es un tópico, ¿verdad? Pero esas mujeres inmigrantes, podríamos buscar cualquier otro ejemplo, pero son mujeres, son ciudadanas, son vecinas de un barrio, pero además son usuarias de los servicios sociales, pero tal vez, qué sé yo qué, es decir, si yo a veces las imagino en esta cultura administrativa en la que vivimos compartimentada, las imagino perseguidas por 20 o 30 agentes institucionales, la gente de la cultura, la gente de los servicios sociales, la gente de la interculturalidad, etcétera, persiguiéndola por la calle y diciéndola, venga usted a nuestro chiringuito, a nuestro ámbito de actuación. No, son en las personas y en las comunidades se reúnen y se resumen todas las condiciones. Y por tanto, el reto es tejer complicidades para desarrollar proyectos transversales, proyectos comunitarios, complicidades, ejercer activamente el derecho y el deber de participar en la vida de la comunidad. Voy ya embalado. Nuestra misión común en la que estamos todos y todas implicados, y por cierto que es una misión que tiene un alto contenido ideológico y tiene un alto contenido político. Esta mañana mencionábamos el hecho de que a veces nos encontramos muy frecuentemente con educadores, con animadores, con trabajadores sociales, etcétera, que dicen, no, yo soy un técnico, soy neutral. Y hablábamos de que el maestro Paulo Freire se revolverá en su tumba cada vez que esto se repite. No es posible la neutralidad de quienes trabajamos en el ámbito de lo social, la intervención social. No es posible. Pero en fin, nuestra misión se llama igualdad y ciudadanía. Os vais a perder un fantástico vídeo, entre otras cosas, porque no creo que logremos verlo, pero que tendréis oportunidad de verlo y de buscarlo. Hablaba del trabajo en red, quizá lo buscáis en el YouTube. Es una campaña de publicidad de una compañía de autobuses danesa que dice es mejor viajar en grupo, y que buscarlo en el YouTube, porque además está muy curioso, muy gracioso, muy divertido, y nos habla de la importancia de trabajar en red, de conectar, de contaminar los proyectos, los programas de los distintos actores que trabajamos en el territorio, no solo entre las organizaciones afines y próximas o entre los sectores que trabajamos en territorios afines y próximos, sino especialmente también, esta mañana hablábamos también de ello, de las conexiones improbables entre actores que aparentemente, y sujetos y organizaciones que aparentemente no tienen nada en común. Probemos a ver qué ocurre si juntamos a la gente que está trabajando en el ámbito de la cultura con el ámbito de la gente que trabaja en el mundo de la exclusión o en el mundo de las personas sin hogar o en el mundo... Veamos qué sale de estas mezclas y de estas conexiones entre actores y sujetos diferentes. Bueno, ahora sí que voy a acabar. Y voy a acabar con tres ideas. Una,
que ya se ha mencionado aquí, que la citamos, que a pesar de todo este horizonte, este objetivo de construir comunidades inclusivas, mestizas, basadas en el encuentro, basadas en el cuidado entre las personas, donde la diversidad sea un valor que se celebra, que se festeja, para que de manera colectiva las personas, desde el respeto a la diversidad de cada una de ellas, sea capaz de construir entre todos y todas una sociedad y un entorno más convivencial, donde sea posible convivir y abordar colectivamente las necesidades de todos y todas. Esto, hoy por hoy, sigue siendo una fantástica utopía, pero utopía al fin. Sabéis aquello que decía también Eduardo Galeano de la función que cumplía la utopía, ¿verdad? Que siempre se alejaba cuando dábamos 2 pasos y decía, bueno, pues esa es la función de la utopía, hacernos avanzar, pero sigue siendo una utopía. No podemos olvidar que que estamos navegando contracorriente de una sociedad que se establece, que se asienta justamente en todos los valores contrarios y en todas las prácticas contrarias a las que hemos mencionado en la charla que llevamos. Pero, como se ha apuntado también aquí en esta mesa, hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, que decía también Eduardo Galeano, que había leído en una pared en Bolivia, y es el momento, estamos obligados a ser optimistas. La lucha por la inclusión social y por la ciudadanía no va a ser fácil, es una lucha de un niño contra un gigante, representado por ese luchador de sumo, pero solo se puede hacer de una manera. Cuando digo, bueno, ¿y esto cómo? Y también lo apuntaba Teresa, ¿cómo? Pues la única manera es participando y explorando y aprendiendo en ese propio aprendizaje. Y una última idea, que es que, bueno, ¿cómo conseguir que la participación, esta es la pregunta del millón, cómo conseguir que la participación en una comunidad donde, pues, da igual, el escenario podéis cambiarlo, pero la pregunta siempre es cómo hacer que la participación funcione? Pues la participación, su manera privilegiada de proyección y de crecimiento es por contagio. La gente, sobre todo si conseguimos, y es una palabra que se me ha olvidado incluir en esta relación, pero que la incluyo ahora, que es disfrute, gozo, disfrute, esto hay que hacerlo de manera, los procesos comunitarios tienen que ser divertidos, tienen que ser satisfactorios, tienen que ser gratificantes, las experiencias que generamos tienen que servir para que la gente lo pase bien y encuentre disfrute en lo que estamos haciendo. Si lo logramos, y no es demasiado difícil, no es demasiado difícil, algunas de las claves tienen más que ver con lo que hemos perdido en el camino de cuando éramos niños, ¿verdad? Y hemos ido perdiendo conforme nos hemos ido haciendo adultos, pero quizás recordar muchas de estas cosas con el juego, ¿verdad? Con la ingenuidad, con la capacidad de sorpresa, con el encuentro, con el abrazo, etcétera. Si la gente nos percibe disfrutando del hecho de juntarnos con otras personas, a hacer cosas juntos y a celebrar la diversidad, no os quepa la menor duda de que le va a dar una tremenda envidia y van a empezar a pensar de qué manera, cómo se aproximan, se acercan, seguro. Bien, y esto es todo lo que yo quería contar esta tarde para que luego podamos discutir todo eso. Gracias. Muchas gracias. Los vídeos los pondremos igual al final, intentamos a ver si se ven. Y ahora, en el proceso de reinventándonos, de hacer esas conexiones improbables que comentaba Fernando, desde Maús, Asunta y Yune, nos van a compartir con nosotros su experiencia. Bai? Bueno, kaixo arratsaldeon, azkena gea eta gauz asko esan da daue. ¿Vale? Orduan azkarrago jungo gea. Bueno, somos Yune y Asunta y como comentaba, como somos las últimas y hemos estado comiendo juntos y charlando, pues muchas ideas han fluido ya por aquí. Vaya truco. Entonces, yo iba a hacer como un poco la introducción que iba a marcar unas notas, unas pautas de dónde nos ubicamos cuando hablamos de exclusión en lo local y en lo global y en la participación para la transformación. Lo voy a hacer muy rápido
y sobre todo para marcar que todo lo que hagamos, como comentaba Fernando, tiene una intencionalidad política. Pueden parecer acciones diversas, pero va marcado con un horizonte y con una intencionalidad política. June explicará algunos ejemplos de diferentes actividades que estamos llevando desde Emmaus y luego acabaré planteando algunos retos que algunos ya se han mencionado, pero que igual pueden abrir hacia el debate, ¿sí? Bueno, por marcar cuatro notas que ya se han mencionado, pero bueno, más o menos. Nosotros entendemos la exclusión como algo sistémico y estructural. El propio modelo va unido a procesos de violencia estructural y a procesos de exclusión, con muchos paralelismos entre lo que es ese sur global del que se habla, ¿no? No es ya solo un mundo desarrollado, otro no desarrollado, sino que es un sur global con paralelismos en sus realidades de exclusión. Por otra parte, es un proceso multidimensional, dinámico y diverso. No es un atributo de la persona el ser excluida, no es un estado permanente y estático, sino que es un itinerario y es una trayectoria en la que se cruzan muchas dimensiones y en la que cada vez más se da importancia a la ruptura de vínculos y a la merma o ausencia de relaciones, de bienes relacionales. En esta complejidad, este término que no sé si conoceréis de la interseccionalidad, es un término que surge de los estudios de género y que se refiere a esta combinación de opresiones y subordinaciones que se cruzan, pero que llevan a que cada uno tengamos una realidad sustantivamente diferente, que vincula con lo que comentaba Teresa. No, tenemos que un poco trascender esta división en grupos homogéneos de los gitanos, las personas refugiadas, las personas que han pasado procesos migratorios, la infancia, porque cada una luego tenemos una realidad concreta y precisa que nos ubica en un lugar en estas redes y en estas luchas, ¿no? Y la última nota, que estos procesos de exclusión tienen mucha mayor incidencia, por lo general, en las mujeres, porque tienen unos itinerarios específicos, hay especificidades en sus itinerarios a las que sobre todo no se presta atención normalmente, por cuestiones de victimización, de presencia de menores, de cuidados, de hacer mucho hincapié en el tema de la renta y menos en los aspectos emocionales, relacionales, por cuestiones de violencia. Eso sería como el marco. Una pregunta que ya lanzaba Fernando es, en nuestra acción en inclusión, buscando una sociedad cohesionada, ¿mantenemos el horizonte de la transformación social o nos perdemos en el camino y tenemos intervenciones comunitarias por control social, por entender que el sistema tiene unas rémoras, tiene unas desigualdades que se justifican en aras de la seguridad y hay que tratar específicamente a ciertas diversidades, pero no buscamos otro tipo de sociedad que construyamos todos en conjunto, ¿no? Una sociedad que, como mencionáis, pues basaría en valores de respeto, de confianza, de diálogo, atendería las especificidades de todas las personas, pero sin crear una competitividad o una lucha por buscar ciertos derechos, ir contra los derechos de otras personas, y entendiendo la diversidad como una riqueza. Este proceso de transformación lo entendemos como desde la corresponsabilidad o de la responsabilidad compartida. No se trata de que las personas que llegan tengan que hacer el esfuerzo o merecerse un sitio en nuestra sociedad no cambiante y con una norma concreta, sino que la comunidad acogedora o receptora también está en este esfuerzo de construir otro modelo de sociedad, otra vivencia de comunidad en un escenario de complejidad y de mestizaje que nos puede asustar, pero que es una oportunidad para buscar un equilibrio, ¿no?, entre lo individual, ¿no?, estos valores y estos espacios individuales de nuestra sociedad, no sé, nuestra cultura, y otros valores de reciprocidad y solidaridad con otra comprensión de lo que es lo público y de lo que es lo común. El camino hacia esta transformación, el tránsito hacia esto pasa por la participación, evidentemente, que aparte de ser una herramienta y un medio y un fin, es también un proceso pedagógico y cultural, en nuestra opinión, ¿no? Todas hemos sido educadas en una norma, en un promedio de lo que se consideraba normal, en unas maneras de comportarnos, de acercarnos, de relacionarnos, y tenemos que desaprender cantidad de cosas
estar en un cuestionamiento continuo de cómo nos acercamos, cómo nos vinculamos, cómo nos posicionamos para ser capaces de imaginar algo diferente, ¿no? En ese sentido, no es algo que cambia de la noche a la mañana, igual cambiará por contagio, pero entonces ahora vamos a contar algunas experiencias que estamos llevando en Emmaus que, aunque parezcan como acciones puntuales, se enmarcan en procesos y en esta reflexión. Ven, pasa eso. Bueno, arratsaldeon. Oyendo un poco a Teresa y a Fernando, al principio decía, jo, cuánto trabajo nos queda por hacer, ¿no?, para llegar a ese ideal de participación, y luego he ido aterrizando, ¿no?, en otras cosas que habéis dicho y digo, bueno, parece que vamos por el buen camino. Entonces, os vamos a presentar 4 actuaciones que está desarrollando Emmaus en estos momentos a través de diferentes proyectos y que entendemos que favorecen esos espacios de participación. Por lo menos ponemos a disposición de las personas esos espacios. Sí que todas las actuaciones tienen un aspecto común, que todas las actuaciones tienen una actividad creativa, lúdica, de ocio como eje central, porque entendemos, y la experiencia sí nos demuestra, de que ese tipo de actuaciones facilitan el que se generen otro tipo de relaciones, que la gente trabaje en grupo y tenga que compartir con otras personas que habitualmente con las que no se encuentra, pues favorecen, ¿no?, el que todo el mundo y todas las personas participen. Dentro del proyecto Besarkadak se han llevado a cabo, bueno, se están llevando a cabo todavía 2 experiencias que les llamamos topagune. Un topagune es el de cocina intercultural. El topagune de cocina se hace en Donosti. Están abiertos a la ciudadanía, o sea que participan personas pues tanto locales de Guipúzcoa como personas con otras nacionalidades. Comparten un taller de cocina y una de las peculiaridades de ese taller de cocina es que las personas que ejercen como de dinamizadores o dinamizadoras de ese taller pues son personas diferentes en cada uno de los talleres y encuentros, y son personas normalmente que no ejercen ese rol de dinamizador, de profesor, de docente. Son personas que normalmente la sociedad no los ubicaría en esos roles, ¿no? Entonces, aparte de compartir esa experiencia y participar de esa experiencia y aprender de esa experiencia, pues bueno, tienen la oportunidad de verse y poner en valor competencias que igual ni los demás, ni ellos mismos, ni ellas mismas se imaginaban que podían tener. El otro topagune es el que se hace en Irún. Tiene como actividad principal la restauración y la reparación de muebles. En este caso, las personas que dinamizan el taller son 3. Hay una persona que es de aquí, otra marroquí y otra persona argentina. Y luego pues, se van apuntando a los diferentes talleres pues, otras personas pues, que o ya han participado en otros talleres que ha hecho Emmaus o bueno, son abiertos. Igual la característica del topagune es que se hace en la Caixita, en el Gaztetxe de Irún, y ahí bueno, se crean como otras relaciones con otros agentes, ¿no? No solo la relación entre las personas que participan en el taller, sino con otros agentes, con la propia Caixita. En ese espacio también está Labore, una cooperativa de productos locales. Entonces se han creado interacciones que algunos de los muebles que se restauran conjuntamente en el taller luego se ceden a la cooperativa para su tienda y bueno, pues se crean ahí otro tipo de sinergias.
Las dos siguientes experiencias están enmarcadas dentro de los talleres ocupacionales para la inclusión social que Maús desarrolla en el municipio de Rentería. Uno es el taller del Cargune, que normalmente tiene como actividad principal la transformación de muebles también y de materiales. Pero bueno, era una demanda de las personas que participaban en ese taller, pues el poder hacer, ellos querían hacer cocina a toda costa. Entonces, bueno, decíamos, nuestras instalaciones, las instalaciones del taller, pues no permitían hacer ninguna actividad relacionada con la cocina y, bueno, con el ayuntamiento al final buscamos un contacto con la Asociación de Vecinos de Capuchinos, que el taller donde estamos habitualmente está en el barrio, y la asociación de vecinos pues no ha tenido ningún problema en cedernos esas instalaciones. Es una manera de que el grupo conozca otro recurso de la comunidad, de que hagan uso de él. Y bueno, la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva, ¿no? Para las personas que están participando. No van y se quedan en su micromundo del taller, sino que bueno, pueden explorar otros espacios. Y el taller de Joskintza, este es también otro taller ocupacional para la inclusión que tiene como principal característica que es un taller dirigido principalmente a mujeres. En la historia del taller solo han participado mujeres y se creó con la idea de que fuera un espacio de encuentro y que favoreciera la creación de redes para mujeres que no tenían otra red que la de su marido o sus hijos, o incluso hay personas que han venido de fuera y están solas. Siempre cuento una anécdota de una persona de este taller que fue abuela y bueno, pues un día me llamaron y me dijeron, pues vienes mañana, pues muy bien, porque tenemos celebración. Y me encontré que llegué allí y habían montado una maiketako impresionante y yo decía, bueno, ¿y qué celebramos? No, que he sido abuela por segunda vez. Y yo, bueno, pues felicidades, tal cual. Y después ella decía, agradecía al grupo y a las compañeras, ¿no?, que hubieran accedido a celebrar eso con ella, porque de otra manera no lo hubiera podido celebrar, porque no tenía con quién celebrar. Entonces, ese microespacio que tienen creado, porque es a lo micro, para ellas es lo más, el poder ir 3 veces a la semana a un sitio en el que se juntan con otras mujeres, comparten no solo la tarea de la costura y de que se llevan cosas hechas, arreglan sus prendas, sino que además bueno, pueden compartir otro tipo de sentimientos, de cosas que les pasan en el día a día que de otra manera no podrían hacerlo. Ese taller se creó con ese objetivo y la verdad es que bueno, pues habría que llevarlo a otra escala, a otro nivel, con otro nivel de participación en la comunidad, ¿no? Pero bueno, pues vamos dando pasos pequeños. Y los últimos ejemplos se desarrollan desde el centro de día de Bitarte Anmunto. Son 2 experiencias. Una experiencia que bueno, la llevamos repitiendo desde hace unos 3 años en colaboración con la Casa de Cultura de Ayete. Todos los años se monta una exposición que suele estar expuesta durante, yo creo que 2 o 3 meses o algo así, en la que se exponen, bueno, hubo una colección de vestidos de novia realizados a partir de hojas de libros que ya se iban a tirar. El año pasado se hizo un símil de una casa con materiales reciclados y este año, en el año 2016, desde el taller se hizo una colección de trajes de baserritarras, de trajes típicos vascos,
y bueno, está la exposición allí puesta. Hay un reconocimiento de la comunidad al trabajo que hacen esas personas, y a las personas el ver que la comunidad también pues valora lo que hace, pues bueno, es un punto importante. Y ya para terminar, la última experiencia es de las mismas personas participantes del centro de día de Munto. Se ha establecido una conexión entre este grupo y un grupo de danza, el antiguo Tarrak, que tenían, utilizan cabezudos para fiestas y tal, y bueno, necesitaban renovarlo. Entonces han llegado a un acuerdo que en el taller, que tienen una creatividad, yo creo, no sé, es una pasada las cosas que hacen, han llegado al acuerdo de que en el taller se hacen los nuevos cabezudos y a cambio el grupo de baile va a ofrecer clases de danza a las personas que participan en el taller. Entonces, bueno, pues ahí también se crea unas relaciones de, bueno, yo veo cómo tú me tienes que contar cómo quieres los cabezudos, para cuándo los quieres, tal cual, y se establecen, bueno, otro tipo de relaciones. Y bueno, pues esto nos lleva a que estos son, como he dicho antes, unas experiencias que pueden ser un punto de partida, ¿no?, hacia otras experiencias, pero nos quedan muchos retos por delante, que nos va a explicar Asunta. Bueno, no nos quedan a nosotras solas, quedan creo que a bastante gente. Por una parte sería el reto de, comentaba Yune, en muchos casos tenemos relaciones y conexiones con personas similares que están en situación similar, con grupos que son afines, pero aquí ya se menciona en esta mesa el reto de vincularnos, acercarnos a personas y colectivos que vienen de otros mundos, de otros ámbitos geográficos, mentales, de trayectoria vital, y ser capaces de establecer sinergias o por lo menos respeto, escucha y un imaginario nuevo desde ahí. Otro reto sería llegar a las personas no sensibilizadas y no activas en la participación. Visibilizar y normalizar la diversidad y que las personas sientan en su día a día, en su rutina, que todas somos diversas, que la vecina, la colega, cualquiera de nosotras tenemos que participar y construir colectivamente, seamos o no pesimistas, veamos o no que el mundo está en situación de crisis y de cambio, motivar a esta movilización, ¿no? También transitar de esta visión de inclusión donde hay una norma y unos tienen que hacer el esfuerzo de integrarse, a otra visión de corresponsabilidad, donde todas tenemos que participar. Pasar también a una visión de proceso, de superar acciones puntuales y mirar a largo plazo, desde esta intencionalidad política en lo que hacemos. Equidad en el sentido de no perder nunca de vista la mirada. Aunque hay muchos parámetros de diversidad, es cierto que las mujeres, por términos generales, viven en una situación de opresión, discriminación o desigualdad mucho más patente, y tendremos que ser capaces de mirar desde las necesidades y deseos y sueños también de la visión de las mujeres en su diversidad dentro de sí mismas también. Y ser capaces, con todos nuestros esfuerzos, iniciativas de participación, de aproximación, de incidir en lo público, no solo en la gestión o en la cogestión, sino en crear qué es esa nueva vivencia de comunidad y de lo público, ¿no? Luego hay una frase que igual es un ánimo en nuestro caminar pesimista, optimista, que cuanto más transformadora sea nuestra iniciativa, más resistencias generará. Eso es indudable y ahí tenemos que estar. Por eso también son tan importantes las redes y las experiencias y el intercambio, porque nos anima a saber que no estamos solos en ese camino, ¿no? Para no ver todo en retos que parecen negativos, también, y por alimentar esto del contagio, nosotros estamos convencidas que el participar de manera activa, no solo
de asistencia, también aporta reconocimiento, en el sentido que lo que estás haciendo tú como individual o tu grupo es valorado, parece que se ubica en una causa global, cobra sentido, se relaciona con otros y tienes pertenencia en el sentido de tener una identidad colectiva, ¿no? Y también genera y revierte en un poder individual y colectivo en el sentido de sentirte sujeto, e indudablemente para ser capaces de transformar algo, un sujeto organizado tiene mucho más potencial de cambio, desde un conocimiento y unas experiencias que vengan de los márgenes, que no va a venir nunca del conocimiento técnico normativo establecido, sino que tenemos que construir un poco aliándonos desde los márgenes y desde luego desde el disfrute, que eso es una realidad. Viva quien viva los procesos colectivos, igual si lo vives como técnico, profesional de una entidad X y es tu salario, bueno, es respetable, pero es otra vivencia diferente, ¿sí? Entonces aquí acabamos, para que no nos pasen la tarjeta verde y recopilar un poco. Entonces, cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, comentario, no tiene por qué ser pregunta, puede ser su propia experiencia o vivencia. ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Micrófono incluso, ¿no? Sí, lo que pasa es que está en streaming, que estamos en directo y entonces tiene que... Vale. Es que me resulta incómodo, pero bueno. A ver, yo vengo de un ayuntamiento, vengo de Guecho, que es un ayuntamiento de Vizcaya, es un municipio de 80.000 habitantes, y soy técnico. Bueno, el nombre que le pusieron a mi plaza no tiene, bueno, no voy a decir que nada, pero en algunos aspectos no tiene mucho que ver con lo que hago. Yo soy técnico de intervención social. En realidad me dedico a juventud y a ratos a temas de festejos. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Los festejos con la intervención social, pues luego, desde mi punto de vista, no tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, en los ayuntamientos a veces pasan estas cosas. A ver, yo quería plantear dos temas, siempre desde la óptica de un ayuntamiento y de un técnico municipal. La primera es la cuestión de la participación, que es un concepto que se ha mencionado repetidas veces en la mesa. Yo creo que todas las personas, Teresa, Fernando, Yune y... Yune y Asunta, eso es. Todas las personas que estáis ahí las habéis mencionado. A mí me gustaría que profundizaseis un poquito en el concepto, porque por lo menos en el ámbito de juventud, que es en el que yo más desarrollo profesional he tenido, es una palabra que ya pasa un poquito como con la palabra tomate, que si le dices 500 veces al final no sabes. Si dices uno tomate, 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 pues al final no sabes bien lo que estás diciendo. Y con esta pasa también lo mismo, ¿eh? Nos hemos movido habitualmente en un margen que va desde entender la participación de una manera muy reduccionista. En la administración yo lo veo todos los días, cuando oigo a un concejal, una concejal hablar de participación, básicamente de lo que habla es yo pregunto y la ciudadanía contesta, y luego si eso yo ya... Básicamente se habla así, se habla de procesos participativos y se habla ahora se han metido en el tema de los presupuestos participativos y todo es participativo, pero al final se reduce un poquito a eso. Entonces este sería un extremo, un poco la participación entendida como cuando la ciudadanía da su opinión para que los gestores de lo público con eso hagan un poco lo que quieren, que puede o no coincidir con esa opinión, ¿no? No se habla habitualmente en este extremo, cuando la planteamos así la participación, no se habla, por ejemplo, de procesos participativos que van no solo al margen de las iniciativas municipales, sino incluso en contra. De estas cosas no se hablan. Y en el otro extremo estaría la visión más amplia del proceso de lo que es participación, que sería, bueno, prácticamente todo es participativo. Entonces, en juventud nos hemos movido muchas veces en esa horquilla súper amplia. Y yo en este momento vital en el que me encuentro, a mí me resuena una palabra en la cabeza y es presencia social. Sobre todo hablando de juventud. Tenéis que pensar que yo hablo también desde la óptica constantemente de un técnico de juventud, que es básicamente lo que soy, lo que me siento profesionalmente. A la juventud una de las cosas que les pasa es que no tienen presencia social. Si pensamos en las personas que son influyentes a nivel político, no son personas jóvenes. Hablo de las influyentes. Personas jóvenes que se dedican a la política, las hay. Pues estamos hablando de las influyentes. Si pensamos en personas influyentes en el ámbito de la cultura, pues tampoco. Si pensamos en personas influyentes en el ámbito
Bueno, podríamos así hacer un repaso y yo creo que hay un problema en las personas jóvenes de presencia social, que normalmente se les cura cuando dejan de ser jóvenes y entonces empiezan a tener presencia. Si pensamos, por ejemplo, pues aquí ya que estamos en Euskadi, pues en el tema gastronómico, las personas que tienen influencia en el ámbito de la cultura gastronómica, pues ¿quiénes son? Pues le tenemos a Arzac, le tenemos al otro y tal. Bueno, es una cosa que se repite. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi preocupación como técnico de juventud, yo empiezo a entender la participación como presencia social. Estar presente en lo político, incluso en lo económico. O sea, que yo me llego incluso a plantear si montar una empresa no es participación. O sea, al final estás contribuyendo a la riqueza de tu entorno, ¿no? Estás, en algunos casos, incluso creando empleo. Si eso no es participar en la construcción social, pues tenemos un poquito entronizado el concepto, o sea, la participación, el cenit de la participación es ir a votar, ¿no? Y dices, bueno, pues que es igual, de todas las participaciones que podemos hablar es la que menos me interesa, ¿no? Entonces, me gustaría que profundizaseis un poquito para ver cómo entendéis la participación. Y luego otra cosa muy, muy, muy concreta es para que me ayudéis. En el Ayuntamiento de Guecho se ha creado, o bueno, por lo menos existe idea de crear un área de intervención social en la que estaríamos, pues, áreas que nos dedicamos a algo que podríamos denominar construcción de ciudadanía, que hacemos políticas de ciudadanía. Para mí las políticas de juventud son políticas de ciudadanía. Las políticas de interculturalidad son políticas de ciudadanía, las políticas de igualdad también, trabajar la prevención también. O sea, para mí hay una serie de políticas que se pueden enmarcar en un área de intervención social. Y me gustaría que me dijeseis si conocéis alguna experiencia de algún, no sé si puede ser un ayuntamiento o alguna institución que tenga un área de este tipo en la que nos podamos mirar como, ¿no?, un espejo en el que mirarnos y aprender de otros lugares, de qué cosas se hacen en otros lugares. Eskerrik asko. Mi esker. En la primera parte, disculpa tu nombre. Unai. Pues la primera parte es a la que yo me pego y me contagio de lo que tú has planteado porque la comparto totalmente. Al principio de mi intervención justo era ¿de qué llenamos estas palabras que utilizamos tanto, ¿no? ¿Qué sentido les damos? Y evidentemente a la idea de participación, tú lo has descrito muy bien, está desde quien nos quiere convencer de que participar es ir a votar cada 4 años o cada 3 o cada cuanto sea, y eso es una cáscara vacía de contenido, o quien, como decía Fernando, es estar en todo, tener no solo presencia, sino decidir que eso se haga así, que acaba siendo también unas veces también una forma de no participar y de querer simplemente controlar, ¿no? Yo la única forma que he entendido o que trato de aclararme qué significa participación para mí es cada vez que me coloco en una situación muy concreta y trato de plantear que lo que yo llamo participación de gente diversa que está implicada ahí pueda realmente tener parte, comprometerse en la búsqueda de una solución para satisfacer una necesidad que tiene. Si esa necesidad me la he inventado yo, no es participación, es lo que tú describías. Díganme cómo solucionamos esto y si hay la oportunidad ya veremos si les hago caso. También está pasando mucho ahora en los ayuntamientos, por mi experiencia, por ejemplo, en Madrid, que justo cuando hay un concejal de participación o de intervención ciudadana y así, entonces ya parece que eso seca todo lo demás. No, ya tenemos participación. Entonces, como ya estamos diciendo que hay participación, ustedes no se preocupen de nada más. Yo en este momento, y no sé si te ayuda, yo estoy trabajando en un colegio, en un instituto, con la gente, con los profesores, con las familias, porque ellos estaban preocupados porque realmente había como mucha discriminación, o sea, había como un sesgo muy claro de quién quedaba fuera en los aprobados y en los suspensos y quién quedaba dentro. Entonces, había una persona dentro del claustro que había hecho un máster en el que yo estoy y dijo, oye, a lo mejor nos ayudan desde fuera también a generar un espacio de participación en el que juntos podamos buscar una solución. Para mí eso sí que tiene sentido porque nosotros estamos intentando que en ese instituto los padres, las madres, los estudiantes actuales, los antiguos, los profesores y gente de la comunidad del barrio que trabaja con ellos, generar, como ellas muy bien decían, espacios donde se junten a hablar sobre lo que está pasando. Eso
es como lo más revolucionario, porque jamás se habían sentado juntos a hablar sobre lo que estaba pasando. Nunca se sabía, unos echaban las culpas a los otros, ¿no? Es porque ha pasado esto, es... Yo no creo que tú como concejal o como responsable de algo o como técnico, o yo yendo allí, vaya a dar la solución a la gente sobre cómo resolver esa necesidad. Pero sí que es nuestra responsabilidad generar ese espacio, provocar ese diálogo y que de eso pueda aflorar una respuesta a eso que necesitan responderse, ¿no? O que necesitan hacer mejor. Que esto, mi experiencia es que estamos muy lejos de ser lo que hacemos habitualmente bajo la etiqueta de participación. Para mí no es exactamente presencia social, porque la presencia social está tan mediatizada por los medios de comunicación y hay tantos intereses allí para que aparezca una cosa y no aparezca otra, que a mí eso a veces no me interesa mucho, ¿no? Pero lo otro, esos espacios donde yo voy a... es que no sé si tenéis esa sensación, pero habitualmente en los centros, por ejemplo, nunca hablan padres antiguos con padres actuales o maestros con estudiantes. Conseguir que se invitara a los estudiantes a participar, no, ellos no tienen nada que decir. Ah, ¿cómo que no tienen nada que decir? Son los que suspenden, son los más importantes en esta fiesta, ¿no? Y con los jóvenes a veces creo que también pasa eso, ¿no? Se les convoca, pero ellos son muy conscientes de que no se les convoca para participar. Se les convoca para rellenar o se les convoca para otra cosa, ¿no? Pero de verdad que comparto tu preocupación y mi única receta es en cada momento tratar de ser un poco coherente con la idea esta que se ha dicho. Y, sí. Sí. Sí, quizás me ha despistado el ejemplo que has puesto. Hablabas de influencia, ¿no? La presencia como influencia. Claro, Ajá. claro. Sí. Bueno, has puesto sobre el tapete algunas cuestiones muy importantes, ¿no? ¿Qué es la participación, ¿no? Yo creo que todo lo que de repente estamos recuperando el valor, la experiencia que han contado Asunta y Yune, sobre todo, parecen mínimas, ¿no? Parecen poco importantes, ¿no? Desde el punto de vista social, de la proyección. Sin embargo, a mí me parecen extraordinariamente significativas. Yo no sé si el reto tiene... Sí, también hay un reto de escalar eso. ¿Cómo conseguimos que eso sea masivo? Pero igual resulta que lo que tenemos que multiplicar también es lo micro, ¿no? No tanto intentarlo convertir en macro, sino multiplicar lo micro y buscar relaciones entre lo micro y darle valor a lo que eso significa. Es lo que me sugiere tu reflexión. Está esta historia de que la participación es por un lado, creo que se ha dicho también en la mesa, ¿no? Es un método, es una forma de hacer las cosas, ¿no? Incluyendo a la gente, contándola, pidiéndole su opinión, aprovechando sus capacidades y tal, pero es también un objetivo, ¿no? Y un objetivo que yo creo que tú lo verbalizabas en tu exposición, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la influencia, con el protagonismo, con la capacidad de influir, con esa condición de sujeto que me parece, de protagonista, que me parece muy importante. A mí me gusta mucho una definición que no recuerdo ahora quién hacía de lo que era ser sujeto, Fernández de Castro era quizá, no sé, que decía la capacidad de hablar, de pensar, hablar y hacer por sí mismo. Si le añadimos a mí me parece esto muy importante, ¿no? Gente que sea capaz de pensar, de hablar, de tener voz propia y de hacer y de actuar por sí mismo en relación, por ejemplo, a lo que aquí hemos señalado, su entorno, su comunidad, sus necesidades, sus problemas, lo que tiene que ver. Si hablamos de lo comunitario, yo añadiría solamente una coletilla que sería pensar, decir y hacer por sí mismo y con otros, la dimensión de lo colectivo, porque ahí está una asignatura que me parece muy importante, que es esto de aprender a escuchar y a... Entonces, lo que quiero decir es, creo que a veces
sobredimensionamos también, ¿no? Aparte de esta manipulación del concepto y de la palabra y de lo sobada que está, pero también sobredimensionamos esto de la participación. Por supuesto, me identifico absolutamente con esta descripción muy gráfica que has hecho del uso instrumental de la palabra y del concepto de la moda de la participación, que me parece perverso absolutamente, que me parece un engaño o una tomadura de pelo. Al final estamos hablando de reparto del poder, ¿no? Estamos hablando de que todo el mundo pueda intervenir. Si lo que utilizas es este juego para legitimar las decisiones que ya has tomado, hablo en términos institucionales, ¿no? Pues me parece que es perverso, ¿no? Yo estaba pensando, cuando tú hablabas, estaba pensando en una experiencia concreta en la que yo estoy participando en este momento, que es en un programa en Chiclana de la Frontera promovido por la Delegación de Educación de Chiclana de la Frontera, que se llama Educar en Participación, y que significa un trabajo con un conjunto de escuelas, de institutos, en un esfuerzo por impulsar y promover la educación para la participación de niños y jóvenes, ¿no? Que era la gente, tú te referías más a los jóvenes, ¿no? De niños y jóvenes. Estos van desde los 10, 11 años hasta los 16, ¿no? O sea que ya están, los de los 16 ya estarían en esta categoría, ¿no? Y bueno, por cierto que es un ayuntamiento, si hablamos de él, como otros muchos, donde por ejemplo resulta absolutamente impensable que educación trabaje conjuntamente con juventud y a su vez con cultura. Esto es impensable, ¿no? La compartimentación de competencias, unos no se hablan con otros, ¿no? Algo que tú mencionabas antes, lo cual es una paradoja, quiero decir que de repente estamos hablando de promover la participación y de estimular y potenciar el trabajo en equipo, pero quienes lo impulsan y lo promueven y tal y cual no se hablan entre ellos, ¿no? Y tienen una visión compartimentada de la realidad, en una clara incoherencia. Pero cuando tú hablabas, yo estaba pensando en cuál es. No voy a contar la experiencia, la cuento luego si os interesa, pero al final se traduce en un montón de sesiones de trabajo con los chicos y las chicas, alrededor de unos 40 cada año, participan en cada curso, participan en este proceso. Y el pretexto es que ellos recogen en sus escuelas propuestas para la mejora de la ciudad. Ese es el pretexto, y el texto es que eso nos sirve para trabajar con ellos valores, habilidades, capacidades que tienen que ver con la participación. Y cuando volvemos, yo vivo en Cádiz, y cuando volvemos de Chiclana de la Frontera, de algunas estaciones, con un compañero con el que hacemos esta tarea, muchas veces nos planteamos la pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve, ¿no? Y siempre llegamos a la misma reflexión. Por cierto, no sé si esto que estoy contando responde a tus inquietudes, pero es lo que me sugería, ¿no? Y siempre llegamos a la misma conclusión. Lo fundamental, que nuestro objetivo es crear las condiciones para que los chicos y las chicas vivan experiencias significativas, inolvidables, memorables, que tengan que ver con la participación. Con esto, con pensar, con decir y con hacer con otros chicos, que disfruten, porque el juego es un elemento fundamental de esto, y que lo recuerden toda su vida. Si somos capaces de generar ocasiones, creo que esto vale para cada uno de los sujetos que se han mencionado en esta mesa, creo que esto vale para las personas, los inmigrantes, esto como el anuncio de la Coca-Cola, para los gordos, para los delgados, para los jóvenes, para todos, ¿no? Si conseguimos generar espacios, ocasiones, momentos, experiencias en las que el hecho de juntarse con otras personas, para pensar, para compartir pensamientos, visiones de la realidad, para decir, para hablar, para expresarse, para opinar sobre el mundo, lo que ocurre, para contrastar las palabras distintas, ¿no? Y hacerlo desde el respeto, desde los valores, y para hacer cosas juntos, y conseguimos convertirlo esto en experiencias significativas. Yo creo que la gente que surge de estas experiencias tiene que ver con esto que llamamos la participación, ¿no? Son ciudadanos. Tú hablabas, por cierto, de la última parte, de construcción de ciudadanía, que me parece fantástico. Yo no conozco ningún ayuntamiento que tenga esta visión tan
completa, tan holística, tan conectada. Pero sí te pido que cuando lo descubras, tiene que haberlo, o tiene que haber, bueno, pero lo vamos a buscar, ya somos dos. Yo voy a empezar, desde este estímulo voy a empezar a buscar, atento, cuando lo descubras tú, si yo lo descubro antes, yo te lo comunico. Pero tiene que haberlo, al menos tiene que haber gente en búsqueda. Yo no me puedo creer que esto, y eso que soy muy escéptico respecto al papel de las instituciones, y esta es otra charla y otro día, pero muy escéptico, no sé. Creo que de repente ha cambiado el eje, ¿no? Que teníamos puesta todas nuestras expectativas en que la realidad la iban a transformar las instituciones, y yo creo que tenemos que empezar a mirar de otra manera esta historia. Y el papel de los técnicos municipales de repente cambia, ¿no? Tiene más que ver con facilitar y promover que ocurran cosas entre la gente a inventar cosas, ¿no? No conozco ningún ayuntamiento, pero tiene que haber, tiene que haber gente en esta búsqueda. Galderaren Baquello, ¿alguna pregunta más? De acuerdo con todos vosotros. Es decir, he hecho en falta quizás el análisis ideológico, cultural del poder que está intentando que la sociedad sea exclusiva y no inclusiva. Es decir, hace yo 40 años cuando veía a los científicos nazis que querían demostrar la diferencia entre ellos y los negros o los blancos de otro lado, que cuando no podían demostrar que el cerebelo tenía diferencias, tenían que trapichear y tenían que dibujar. Pero es que ideológicamente yo estoy viendo que es el mismo esfuerzo ideológico, cultural, para la discriminación, para la estereotipia, para la incultura, para la falta de educación. Entonces, de eso no se ha dicho nada. Entonces, estamos hablando un discurso optimista, importante, positivo, pero no hay un análisis previo de cómo se ha llegado hasta donde hemos llegado. Y sin embargo, todo eso está ahí. Quiero decir, yo creo que eso está en la razón de por qué nos dedicamos a estos temas. Desde mi punto de vista, creo que no nos conocíamos antes de venir aquí. Te ves obligado a situar el tema en unas palabras que te dan para que las hagas, para que las desarrolles y demás, y poner unos ejemplos, ¿no?, en 20 minutos. Pero evidentemente creo que quien viene a estas convocatorias y se plantea estos temas es porque es muy consciente no solamente del colapso en el que está el mundo en este momento colocado, ¿no?, sino de que las razones profundas es de que el mundo en el que estamos metidos, la falta de reparto justo de los recursos, una organización política que no favorece la participación y una educación que está vacía de contenido ciudadano y de contenido social, es la razón por la que hay que hablar de esto, por la que uno asume el reto de querer verlo desde otro punto de vista. Si eso no fuera así, a mí tampoco me hubiera interesado. Y fijaos que yo, los temas que aquí os he estado planteando y que comparto contigo, el de esa discriminación legitimada, el de esa diversidad que solamente se usa para dejar fuera de juego a los que se supone que no tienen que tener privilegios, para mí no tomé conciencia de ello ahora, pues a través de una conciencia política más, digamos, fina, ¿no?, sino que para mí fue una toma de conciencia muy clara trabajando de maestra rural en un pueblo muy pequeño. Quiero decir que eso que decíamos de que es lo cotidiano, lo más próximo, lo que o te hace ser lúcido o no lúcido, pero tienes que estar alerta a lo que está pasando al lado tuyo, ¿no? Es verdad que luego lees y te ilustras y te refinas y te haces más consciente de cosas. Como decía Fernando, uno empieza en un pasito pequeño y va ampliando el foco, y si tiene la suerte de estudiar en un sitio o en otro, se encontrará con que tiene más claves para interpretar qué está pasando. Pero en este momento yo creo que estar aquí atreviéndonos a hablar de estos temas es porque hay tanta conciencia de que lo que se ha generado en educación, socialmente, políticamente, es excluyente, es discriminador, legitima esa exclusión de algunos frente a otros, hace normal lo que debería ser poco normal. Para mí es como el mundo al revés, ¿no? Es como estar boca abajo en las decisiones y en cómo estamos organizando un mundo que debería ser para todos. Tenemos aquella primera frase que has dicho, estamos construyendo muros y sí, los echamos. Pero si ni siquiera pararnos a pensar. Estamos pensar. provocando nuevas guerras, estamos provocando nuevas exclusiones, pero a todos los niveles, no solo económico, sino a todos los niveles.
y ahora hacemos un discurso positivo, bonito, extraordinario, que estoy totalmente de acuerdo, y dices, bueno, ¿y aquí dónde nos colocamos? Por ahí hay gente, bueno, no sé cómo decir, ideologías determinadas que están yendo en contra de todo este discurso. Entonces, ¿dónde nos ponemos? Sí, Necesitamos un análisis también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que habíamos pactado antes de entrar aquí, vamos a ser optimistas, vamos a hacer... No, yo creo que es verdad las dos cosas, ¿no? Y creo que se ha planteado en las tres reflexiones, aunque no hayamos profundizado en ese análisis, ¿no? Que el problema es estructural, estamos hablando de un modelo, por cierto, que siempre hablamos así con eufemismos, ¿no? Se llama capitalismo, ¿no? El problema es el sistema, es un sistema que además de destrozar el entorno natural, se basa en la desigualdad, ¿no? En la acumulación de unos y en la exclusión de otros. Cuando ha habido contrapuntos históricos y cuando ha habido tensiones, y estaba el bloque soviético y qué sé yo qué y tal y cual, pues la cosa había que disimular un poquito más, y ahora que han terminado los contrapuntos, pues como decía Warren Buffett, pues la guerra, la lucha de clases, claro que existe la guerra de clases, la hemos ganado, la nuestra, decía Warren Buffett, ¿no? Entonces, el problema es el sistema, ¿no? Lo que pasa es que, siendo eso verdad, que es, y yo creo que es muy importante, o sea, aquí es verdad que toda esta, esto lo comentábamos también, ¿no? Esta reflexión sobre la participación fuera de contexto, si no hay una lectura, un preguntarse por el mundo en el que vivimos, hablo de nuestra intervención, si con la gente con la que trabajamos no la invitamos, no la ayudamos a preguntarse por su entorno y por las razones, ¿no? Pues acaba siendo una visión fatalista, mágica, ¿no? que decía Paulo Freire, ¿no? De pensar que la pobreza siempre ha habido ricos, siempre ha habido pobres, no entender en qué modelo uno vive, ¿no? Pero también es verdad, y esto me parece muy importante repetirlo, porque si no lo que nos queda es la desesperanza y es difícil trabajar desde la desesperanza, que aunque la potencia del sistema avanza en esa dirección, hay mucha gente, muchas experiencias, probablemente aisladas, desconectadas entre sí, invisibles en muchos sentidos, pero mucha gente que está intentando construir otra forma de hacer las cosas, otra forma de vivir, otra forma de relacionarse, de convivir, etcétera, ¿no? Nos falta unir muchos mimbres de esa cesta y muchas conexiones en esa, pero hay mucha gente, y esto es importante, digo, rescatarlo. Yo creo que no basta en el trabajo político, ideológico que nos toca hacer también a la gente que estamos haciendo, que no es un trabajo de adoctrinamiento, sino de preguntarse por la realidad que nos toca hacer a la gente que estamos en la intervención. Es importante llegar a comprender o entender o percibir, descubrir las claves del modelo en el que estamos. Pero a renglón seguido tenemos que encontrar la forma de darle a la gente ilusión, esperanza y un horizonte por el que pelear, porque si no, como dicen en Cádiz, es para tirarse por los bloques, ¿no? La única opción que nos queda es morir de... Entonces, creo que es verdad las dos cosas. Estamos en un sistema... Yo intentaba representarlo con la imagen esa del luchador de sumo tremendo, ¿no? y el niño pequeño. Es una lucha desigual, pero ahí estamos, dando la pelea, y me parece que eso hay que recuperarlo también para encontrar ahí ánimo y fuerza, ¿no? Yo comparto totalmente y creo que lo hemos mencionado, pero así esbozado porque no podíamos entrar a ello, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que el sistema heteropatriarcal neoliberal está en una arremetida cada vez más fuerte, pero también es cierto, como dicen en la Vía Campesina, si globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Hay mucha resistencia, hay que conectarla, lo que no significa que no se cuestionen las razones de por qué hay tanta desigualdad, discriminación, precariedad, injusticia, y buscar otras relaciones de poder que tampoco sean poder sobre, que puedan ser poder con, poder para, y no, pero vamos, no estamos alejados de ese análisis, creo. Hola, buenas tardes. Voy a empezar con una anécdota que me ha pasado según venía la charla.
Y es que he pasado por delante del Cursal y había una cola enorme de personas, ¿verdad? Para escuchar al señor Ibarretxe y al señor Mas. Pues bueno, yo he preferido venirme aquí, pero bueno, evidentemente había 1.800 personas que iban a entrar a un tema tan interesante como ese. Bien, yo tengo 42 años, llevo 14 años trabajando en la educación formal de todos los días, de 5 horas de aula, con Fundación ATSIS en un antiguo CIP, ahora formación profesional básica, etcétera, etcétera. Yo tengo la suerte de que en mis aulas o en mi clase, porque somos muy cómodos los profesores y van rotándose los alumnos en mi centro, tengo ganeses, tengo ucranianos, tengo magrebís, tengo latinoamericanos, tengo hasta gente de aquí también. Y esta mañana explicando el Islam he tenido la suerte que lo han explicado unos musulmanes y no yo, y lo han hecho pues bastante mejor. Entonces yo pensaba en esto de lo que hablabais, de la diversidad, que también es puñetera, porque claro, me ha hecho tener que enseñar a leer y a escribir a una chica ucraniana que llegó aquí huyendo de la guerra. Y eso me implicó que tenía que dejar a otros alumnos y estar con ella enseñándole a leer con el método fotosilábico Palau, que lo saqué de no sé dónde. Y bueno, pues me crea interrogantes sobre mi labor educativa, ¿no? Estoy dejando a otros para enseñarla a ella a leer y a escribir y desatiendo a otros. Entonces, la diversidad es buena, pero me complejiza mi tarea educativa de todos los días, ¿no? Pero ni todo yo voy con una sonrisa todos los días a trabajar. En estos años de mi vida, que he pasado por muchas cosas, cada vez creo que lo que hablabais